Los saludamos y los bendecimos desde la casa del Dios bueno, la iglesia El León de la tribu de Judá aquí en Nueva Esparta, el lugar que el Señor escogió como su residencia permanente. Algunos lo dudarán, yo lo declaro así siempre: aquí vive Dios. Dios me lo bendiga mucho. Bueno, hoy quiero recordarles que Dios está demandando de nosotros cosas en este tiempo. Primero que nada, antes que nada debo hablar de eso para que lo mantengas en tu mente. Dios te está demandando cosas. Permítanme orar, sin embargo. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias por este tiempo, damos gracias por los hermanos que están conectados ahorita. Damos gracias, Señor, por los que están cerca y por los que están lejos. Bendícelos a todos, Dios. Permite, oh gran Dios, que nosotros superemos esto. De la mano contigo creemos que así será. Oh poderoso Dios, permite que tu pueblo salga victorioso de esta pandemia, de esta cuarentena, de lo que estamos viviendo. Elevamos ruego y súplica delante de ti, Padre bueno, creyendo que tú tienes un interés actual en nosotros y que tú estás respondiendo cada petición que hacemos delante de ti, Señor. Gracias. Esta hora, Señor, te adoramos, te reconocemos como nuestro Dios, te aceptamos como nuestro Dios. Damos gracias porque tú eres nuestro Dios y no otro. Hay otros dioses que no son dioses verdaderos, porque hay uno solo y ese eres tú. Y te damos gracias porque tú nos arrebataste de toda creencia mala, maligna, y nos trajiste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Por eso, Dios, estaremos eternamente agradecidos. Por eso es que en este día, Dios grande, Dios todopoderoso, en esta hora, oh gran Dios, oh gran Señor, abrimos nuestros labios en adoración. Abrimos nuestros labios para decir: qué grande eres, Señor, qué bueno eres, Dios. Tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de la creación. Tú eres el alto y sublime que habitas de eternidad. Tú eres el Dios tres veces santo, el Rey de los santos. Eres el Alfa y eres el Omega, el primero y el último, el principio y el fin de todo. Gracias, Señor, porque eres incomparable. No hay otro como tú. No hay uno que pueda disputarte tu lugar. No hay uno que pueda decirte qué haces y detener tu mano. Tú tienes poder para hacer tu voluntad. Y en tu voluntad, Señor, confiamos. En tu buena voluntad, Señor, confiamos. Creyendo, Dios, que tú permites cosas como has permitido esta pandemia. Pero así como permitiste lo malo, Señor, también nos concedes salir con bien de todo esto, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te adoramos. Te damos también alabanzas, Dios, por ese cúmulo de bendiciones que nos arropan y nos alcanzan todos los días. No hay un día, Dios, en que nosotros como pueblo tuyo podamos decir: hoy Dios no hizo nada, hoy Dios no me bendijo. No lo hay. Todos los días, cada día, Señor, tú nos bendices. Tú nos levantas, nos restauras, nos animas, nos das victoria sobre los enemigos, el enemigo de turno. Cada día, Señor, tú eres un Dios confiable, podemos contar contigo. Tus bendiciones, Señor, son muchas cada día, Dios, y por eso estamos agradecidos, oh gran Dios. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. La iglesia León de la tribu de Judá te agradece, se humilla delante de ti, te reconoce, te acepta, de buena gana te servimos, Dios. Anhelamos poder reunirnos de nuevo para celebrar tu nombre. Anhelamos poder reunirnos nuevamente, Dios, para celebrar tu presencia, tu maravillosa presencia. Señor, anhelamos, Dios, que llegue el momento, que tú apresures el tiempo, que llegue el momento, Señor, en que podamos estar cantando a ti, reuniéndonos para darte alabanza y adoración. Señor, para estar orando en tu presencia, estar ayunando, Señor, en el templo. Oh Dios mío, haciendo vigilias. Señor, anhelamos que esos tiempos vuelvan. Suplicamos que tú apresures, Señor, el tiempo. Señor, lo que vas a hacer para que tu pueblo esté reunido nuevamente
en la unidad del Espíritu Santo, Dios mío. Señor, confiamos en ti, creemos en ti y esperamos esto en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Muchísimas gracias. Amén y amén. Pues, como dije, los que están cerca, los que están lejos, los que están por las naciones, allá en Colombia, Sandra Gaviria, Sandra Lomía, Dios la bendiga mucho. Dios bendiga a Yasmín Maimón y su familia que están allá en España, en Tenerife. Caramba. Dios bendiga a su pueblo que está por todos lados. A Giancarlo, Carolina Zócar, que están en Manaos. Dios mío, los que están conectados, Dios los bendiga. Son muchos y los nombres no me vienen. Les pido perdón por eso. Pero no por eso los amo menos y no por eso los hemos olvidado. Están presentes en nuestras oraciones, están presentes en nuestra vida. Ustedes son parte. La gente buena que Dios nos entregó y que ahora están diseminados, repartidos por toda la nación. Nuestra querida hermana maestra Yenice Yabur. Dios te bendiga mucho. Gente buena que le sirve a Dios acá en el León de la tribu de Judá. Gente excelente. Damos gracias a Dios por sus vidas. Dios las bendiga mucho. Les reitero, Dios va a estar bien. Todo va a estar bien. Dios está con nosotros y todo va a estar bien. Amén. Sigan confiando, mantengan la fe en alta, sigan creyendo, sigan obedeciendo a Dios, que Dios es lo único que está demandando, que hagamos las cosas como Él quiere. Amén. Dios me los bendiga mucho entonces. Bueno, y mi esposa que no está ahorita conmigo, pero que está pegada al aparato escuchando a su amado. Te envío bendiciones a ti, a mi sobrina que está de aquí al lado. Dios me la bendiga mucho. Bendito Dios. Yasmín Maimoni, Edgar Maimoni y en Tenerife. Ya les dije, Dios los bendiga mucho, compañeros de batalla nuestros. Los recordamos todos los días y esos viajes que hicimos con ustedes a Tierra Santa. Dios me los bendiga mucho. Los recordamos siempre. Hoy quiero hablarles entonces de que somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Y declarar que tú eres o que somos templo del Dios viviente genera gran responsabilidad. Solo nos habla de que hay un pacto, solo nos habla de que hay una relación con la persona más importante del universo, nuestro gran Dios, Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos. En la reunión pasada, pues, hablamos de el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y eso hablaba de pertenencia, de que le pertenecíamos a ese gran Dios, a ese poderoso Dios. Pero hoy Dios quiere que compartamos un texto bíblico en 2 Corintios 6, del 14 al 16, que habla de que somos templo del Dios viviente. Si yo estuviera del otro lado del receptor, yo diría amén a eso. Bendito Dios. Digan amén. Entonces, en 2 Corintios 6, 14 al 16, la palabra registra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, yo creo que esa pregunta ya está respondida. Sin embargo, debo obedecer a Dios y decirte lo que Dios quiere que yo te diga. Recordarte las cosas que ya tú sabes. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice la palabra. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito Dios. Caramba, Dios está diciendo que somos templo del Dios viviente y está rematando el texto diciendo que Él habitará entre nosotros, andará entre nosotros, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Caramba, qué palabra tan bonita y tan prometedora. Que Dios diga eso, no lo está diciendo el hombre, lo está diciendo Dios mismo y Dios no miente. Amén.
Bueno, en la actualidad estamos viviendo cosas tremendas, cosas que jamás pensamos que vendrían hacia nosotros, que sucederían en nuestro tiempo. Hemos visto muchas películas apocalípticas, Apocalipsis Now, Apocalipsis de los zombies, Apocalipsis, una pila de apocalipsis que han salido, Breaking, ¿cómo llaman? No me acuerdo esos nombres, no veo mucha televisión. Bueno, Walking Dead, sí, Walking Dead, y ese tipo de cosas. Y vemos que todas esas películas apuntan hacia un apocalipsis, algo que pasó, algún químico que se derramó, alguna cosa que mutó y cómo afectó a la humanidad, y entonces muchos se convirtieron en unos monstruos y ese tipo de cosas que son productos de Hollywood. Nunca pensamos entonces que esas cosas que parecían películas, que eran propias de la invención humana, de alguna persona con ese tipo de mente, se convertiría en una realidad en nuestro tiempo. Nunca pensamos eso. La vida, lo que estamos viviendo, no se le ocurrió a nadie. Nos puso a todos nosotros y a todos nuestros proyectos, a todas nuestras ambiciones, en modo de espera. Lo que decíamos que haríamos el mes pasado en Semana Santa, los planes de matrimonio que algunos de los jóvenes tenían, el viaje, los negocios, todo, absolutamente todo tuvo que ser pospuesto. Y quizás estamos viendo un alto, una pausa en el camino, y lo estamos viendo como algo malo, porque no vamos a decir que el COVID-19 es algo bueno, no, pero sí podemos decir que nuestro Dios es tan bueno que en medio de la pandemia Dios aprovecha lo que hay para que su pueblo se vuelva a Él, y para aquellos que están llamados a salvación y a vida eterna se enganchen nuevamente si se apartaron, y los que están apartados, los que estuvieron apartados siempre, pues definitivamente vengan al Señor. Yo creo, sin embargo, que el hombre como tal había dejado tirado a Dios, había dejado de creer en Dios. Los mismos evangélicos, los creyentes, ya no le creían al Señor. Algunos le creían más a los medios y a los políticos que al mismo Dios. El mundo entero estaba, como quien dice, haciendo lo suyo, apartado de Dios. Y los cristianos no somos la excepción. Algunos dejaron de creer en la omnipotencia de Dios, en la omnipotencia del Señor. Dejaron de creer que Dios podía. Muchos quizás pensaron que Dios podía, pero entonces no quería. O que esas grandes promesas eran para un grupo selecto y no para su iglesia. Dejaron de creer en las sagradas escrituras. Algunos simplemente confesaban la Biblia, pero no creyendo en sus corazones de que esa palabra tendría cumplimiento. Y Dios nos ama entrañablemente. Y Dios vio nuestros corazones. Y Dios vio lo que salía de nuestra boca, que no se correspondía con lo que estaba en el corazón. También hay un grupo que no sé cómo llamarlo, tú le pones nombre. Muchos, al ver la prosperidad de algún ministerio, enseguida relacionaron ese ministerio con política o con narcotráfico, y no con el poder que Dios tiene para hacer su voluntad. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del pueblo que está afuera. Estoy hablando de algunos cristianos que, viendo la prosperidad, el avance, el crecimiento, lo material, las bendiciones materiales que Dios y solamente Él ha entregado, se atrevieron a relacionarlo con política o con narcotráfico. Bendito Dios, que es un Dios perdonador, y que Él ve estas cosas y simplemente tiene misericordia y no trae juicio. Bendito Dios. Otros vendieron su primogenitura o sus conciencias al mejor postor. Y digo que hicieron esto porque Dios está
o puedo decir estaba, pero sigue estándolo, deseoso de hacer cosas grandes. Dios nos prometió un gran avivamiento. Dios habló de cosas, las cosas que ojos no vieron, ni oídos escucharon, y jamás subieron al corazón de hombre, que serían las cosas que Él había prometido, pero que Él las cumpliría en este tiempo. ¿A quiénes? A los que lo amamos. Parecía que el hombre, que muchos dejaron de creer. Por eso yo veo al COVID-19 como una oportunidad excelente. No por los que murieron, sino por lo que está haciendo en el pueblo evangélico. Ahora el pueblo está orando. Ahora el pueblo está ayunando. Ahora el pueblo está buscando a Dios. Ahora el pueblo está leyendo más Biblia. Ahora el pueblo está buscando el rostro del Señor, está buscando revelación. ¿Por qué? Por causa del COVID-19. Algo que está matando a diestra y siniestra, pero que está sirviendo para que el pueblo se vuelva a Dios. Entonces, este es un llamado para los hombres y las mujeres de Dios. Un llamado a revisarlo todo. Revisar las alianzas, los pactos, las relaciones, las sociedades, las amistades, la vida espiritual, la vida devocional, la familia, los hijos, las amistades de los hijos, etc. Este es un tiempo que debemos poner en práctica estas cosas que en el pasado con toda certeza las descuidamos. Entonces, somos templo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando leemos esta oración, somos templo del Dios viviente, y los versos bíblicos que la acompañan, enseguida somos confrontados con nuestra forma acertada o errada de llevar el evangelio, sin darnos cuenta de que estamos hablando de nuestra vida eterna. También cuando leemos el texto encontramos una lista de cosas que no deben estar en la casa de Dios. Y cuando digo casa de Dios estoy hablando de ti, de mí, en el templo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso, la grandísima importancia que estos textos bíblicos tienen, porque nosotros somos esa casa de la cual yo estoy hablando. Somos ese templo, bendito Dios. Dios dice entonces en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y quizás ya tú escuchaste esto y tú puedes decir: yo leí eso un montón de veces. Claro que sí lo has leído. Pero ¿se está cumpliendo en tu vida? ¿Has revisado verdaderamente tu vida y tus relaciones? ¿Con quién estás relacionado? ¿Con quién estás en relación de pacto sin saberlo? ¿Tú has revisado eso? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Implica que entre el creyente y el incrédulo hay una relación. Y si tú tienes esa relación, o tú estás relacionado con alguien que es distinto, de una fe distinta, el brujo, el hechicero, y tú lo ves como alguien natural, porque a ti te parece que es una persona buena, entonces tú caíste en un renglón donde tú estás desestimando el poder o la palabra del poder de Dios y lo que Dios verdaderamente está diciendo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No solamente habla del santero, también habla de cristianos con los cuales uno tiene que velar, porque su espiritualidad no va hacia el camino correcto, porque lo que llaman evangelio es una mezcla de falsas creencias y de cosas que ellos mismos se inventaron, cosas que ellos decidieron creer que son antibíblicas, que no están allí. Entonces Dios sabe perfectamente cuando le dice a la iglesia, sobre todo en un tiempo como este: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No lo hagas. No lo hagas. Alguien cristiano, creyente, ese alguien sabe que no puede servir a dos señores. Lo sabe, debe saberlo. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Porque le quedará bien a uno y al otro le quedará mal. No sea que tratando de quedar bien con todo el mundo comiences a quedarle mal a Jesucristo. Y de eso tienes que cuidarte. Hay gente que quieren ser amigos de todo el mundo. Hay gente que quieren
agradar a todo el mundo. Hay gente que piensan que pueden agradar a todos. Y muchas veces cuando agradas al amigo, desagradas a Dios. Muchas veces cuando agradas al otro, desagradas a Dios. Muchas veces para agradar a Dios tienes que desagradar al mundo entero. Muchas veces, cuando comenzamos a ser serios en nuestro caminar con Dios y empezamos a ver las demandas de Dios escritas en su libro, te empiezas a dar cuenta que estás obligado a quedarle muy mal a muchos. ¿Por qué? Porque esta palabra debe cumplirse. ¿Qué pasa con las prioridades nuestras como creyentes cristianos, creyentes en Jesucristo, y las prioridades de aquellos que están en el mundo? Bueno, unas excluyen las otras. Unas excluyen las otras. Tú entras en una relación de amistad, de amiguismo, de una sociedad comercial con un santero. Por decir un santero, porque es que hay demasiados ahorita. Ellos prometen cosas y la gente termina creyendo sus mentiras. Cuando tú entras en una relación de negocio con algún individuo de estos, ¿qué sucede? Que tú oras a tu Dios para que tu Dios bendiga la sociedad comercial, bendiga el trabajo, el esfuerzo, la inversión, y ellos no oran eso, pero ellos se lo dedican a sus demonios. ¿Para qué? Para amañar a los competidores, para dañar a los que tengan que dañar y para hacer toda suerte de maldad para que les vaya bien. ¿Puede Dios estar de acuerdo con eso? ¿Quiere Dios que tú entres en alianzas con gente que tiene dioses distintos a Él? Creo que no. Eso es lo que Dios está diciendo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Es lo que Dios manda. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer eso? También dice la palabra, ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia, perdón? ¿Qué compañerismo hay entre lo justo y lo injusto? ¿Qué compañerismo tiene la obediencia con la desobediencia? El delincuente con el que teme y respeta a las autoridades, por llevártelo al plano natural. El mentiroso con el que habla verdad. La fidelidad con el infiel. El fornicario y el adúltero con el que ama y respeta a su Dios y por ese motivo no cede ante la tentación. La lista puede ser interminable. La lista no se acaba. ¿Qué compañerismo entonces tiene la justicia con la injusticia? Yo creo que ninguno, y eso tú lo sabes. Entonces, hay cristianos que practican la injusticia. Hay cristianos que sobornan. Hay cristianos que consiguen las cosas como sea. Y cuando digo como sea, es haciendo toda suerte de trampas y astucias. Son unos granujas cualquiera. Hacen toda suerte de cosas como que no tuvieran a Dios, como que no tuvieran al Espíritu, como que ellos no fueran templo y morada del Espíritu Santo. Son injustos por naturaleza. Son injustos con sus hermanos. Son injustos a veces con su misma familia. Son injustos. ¿Sabes qué es ser injusto? Que tú tengas que hacer tu parte y tú no la hagas. Que a ti se te demande que tú hagas la parte del otro. Eso es injusticia. A veces caemos en esos renglones. A veces caemos en el renglón llamado abuso. El abuso es injusticia. Que alguien tome lo ajeno porque la persona se descuidó y tú lo necesitabas. Eso es injusticia. Eso se llama injusticia. Esa injusticia tiene comunión con el Señor. Es de parte de Dios. Dios dice verdaderamente ayúdate que yo te ayudaré. No, es una mentira. Dios no dice eso. Dios no dice eso.
Dios dice, buscad mi rostro. Dios dice que nos apartemos de pecado y que busquemos su rostro. Y entonces Él responderá. ¿No es eso lo que Dios dice? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Caramba, esta sí golpea duro. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, estamos llamados a resplandecer y brillar. Somos carta leída, estamos llamados a ser veraces. Debemos hablar verdad siempre. No debemos manipular la información para hacer que la gente crea lo que no es verdad. No podemos servir a Dios y practicar el jezabelismo. No podemos. Entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esa es la pregunta. ¿Eres luz o eres tinieblas? Si tú eres luz, no puedes tener comunión con las tinieblas. Ya tú lo sabes. Que nadie se equivoque. Es un llamado a santidad. Esta palabra es un llamado a rectificar lo que no está bien. Es un llamado a santidad, es un llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 3:16 también habla de esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso debe darnos miedo, terror. No que el Espíritu mora en nosotros, sino hacer todas esas cosas que le ofenden a Él. En estos días Dios me habló y te lo digo a ti. Es fácil enojar al Espíritu Santo. Él es demasiado santo. Es fácil contristar al Espíritu Santo. Él es santo, Él es puro. Es muy fácil caer en un renglón de eso y creer que estamos bien con Él. Por eso estamos en un tiempo de pandemia. Y quizás tú quieres oír otras cosas, pero yo sé que mi Dios, nuestro Dios, está aprovechando esto. Yo sé que Dios está aprovechando esto para que su pueblo rectifique el camino, para que el pueblo de Dios cambie y se coloque en la senda correcta. Yo sé eso. Yo estoy totalmente seguro del por qué Dios manda estas palabras. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué será eso? ¿Qué relación, qué concordia, qué acuerdo tiene Cristo con el diablo? Cuando Dios dice que las obras de las tinieblas no debemos andar en ellas, sino más bien reprenderlas. Que no caminemos en las obras infructuosas, no pongamos en práctica, no caminemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Primero, infructuosas porque no dan fruto. Y segundo, que las reprendamos. Hay cristianos que ya no reprenden y usan la reprensión como un chiste. El Señor reprende al diablo cuando se está refiriendo a cosas vanas. Y así toman la palabra de Dios como juego. Y la palabra de Dios en las bocas de los tales no es poderosa. ¿Por qué? Porque ellos le restaron poder cuando la usaron inadecuadamente. Caramba, qué concordia, qué acuerdo entonces tiene Jesucristo, el Cristo de la gloria, con Satanás. Ninguno, sino que nos enseña que a Satanás hay que reprenderlo. Me encanta el texto bíblico donde Jesús está reprendiendo a un demonio y el demonio habló y comenzó a decir cosas. Yo sé quién eres. Y Jesús lo reprendió con toda autoridad y lo mandó a callar. Lo mandó a callar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene acuerdo con Satanás. Dios no tiene acuerdo con demonios. Dios no necesita escuchar sabiduría venida del infierno. Dios no necesita escuchar o recibir ningún tipo de revelación. Él ya la tiene toda. Y así, ¿tú quieres revelación? Lee la Biblia. Hay unos profetas por ahí hablando de que viene una nube que va a entrar
y va a matar a la gente que consigue en la calle. Dios mío, ¿quién los está ministrando? ¿Qué Dios es ese que les está hablando? Y así están creando pavor y confusión en el pueblo, llevando al pueblo al terror, a algo que Dios no quiere. Dios quiere más bien que tú no temas, que tú confíes, que tú creas que vas a vivir, que vas a salir con bien de todo. No que alguien añada al COVID-19 una supuesta plaga que es como la Biblia, como lo que la Biblia en la película muestran en los 10 mandamientos, un humo que llegaba y entraba y mataba a los primogénitos. Dios mío, pero Dios está diciendo eso. ¿De dónde estos profetas están recibiendo su revelación? Esas son imaginaciones enfermas que dicen cosas que Dios no ha dicho para aterrorizar al pueblo y llevar al pueblo a creer cosas. Esto del pelo en la Biblia, por favor, eso es antibíblico. ¿Dónde está Dios diciendo en alguna parte, agarra un pelo y zancóchalo y bébete el agua, porque con eso te voy a sanar? Dios dice que Él sana por medio de la oración, que Él sana por medio de la oración de poder, que se reúnen los ancianos, que la oración del justo puede mucho, y que si el enfermo confiesa sus pecados, se aparta, Dios enseguida actúa. Eso es lo que Dios dice. Pero Dios no está mandando a estos profetas locos y extraños que hablan quién sabe de dónde reciben estas cosas y entonces hacen que el pueblo caiga en ese desvarío extraño. No hagas eso, no les creas. ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás y sus mentiras? Ninguna. Si Cristo es el Padre de la verdad, Él es la verdad, Él es el verbo, Él es la verdad. Entonces, ¿qué concordia? ¿Qué acuerdo Él tiene con Belial? El que es mentiroso desde el principio. Y cuando habla, mentira habla, y de lo suyo es que habla. Yo te animo, y te lo digo porque ya yo me animé a mí mismo. Yo mismo me doy ánimo. Yo te animo, créele a Dios, ¿oíste? Créele al Señor. No dejes que el diablo te ministre. No oiga a esos falsos profetas que andan buscando es ganar adeptos, ganar seguidores. Cuando tú los revisas a ellos, no son hombres ni mujeres serios, no tienen una gran congregación, no tienen seguidores. Sus seguidores están en el éter. Quieren que las ovejas ajenas los sigan a ellos. No porque tienen un mensaje de peso, un mensaje de calibre, un mensaje equilibrado, sino porque quieren ganarse a las ovejas ajenas por medio de un descubrimiento loco, porque ni siquiera es algo real o venido del cielo. Por favor, lo que viene del cielo, tú que eres cristiano, tú vas a saber cuando algo viene del cielo. Esta palabra viene del cielo, no voy a decir que viene de mí, esta palabra viene del cielo. ¿Tú sabes por qué? Porque nació en el corazón de Dios. Dios te está diciendo, a ti que estás oyendo, Dios te está animando. Hey, no puedes estar con uno y con el otro. Porque Cristo reprendió al diablo. El diablo vino en la tentación y le ofreció poder. Le ofreció la gloria de todos los reinos porque supuestamente eran suyas. Y él se la daba a quien él le diera la gana. Si Cristo se postraba ante él. ¿Sabe? Cuando uno no está totalmente agarrado del Señor y uno hoy se agarra de una locura, mañana se agarra de lo que dice un profeta del desastre y mañana se agarra quién sabe de qué cosa, amigo, tienes que revisarte. Tienes que comenzar a revisarte. ¿Por qué? Porque tú no estás en completa unidad con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú le das relevancia y le das importancia a lo que dice el hablantinoso, a lo que dice el falso profeta y a lo que dicen los que están por ahí, como para poner en práctica. Implica que también les estás creyendo. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué parte del templo de Dios con los ídolos? ¿Qué parte? Eso me llevó a mí a una reflexión tremenda. Y me van a perdonar por lo que voy a decir. ¿Cómo pueden hablar de Dios, del Hijo de Dios,
¿Cómo pueden hacerlo si tienen alguna imagen que veneran o que respetan o que le dan valor? Ya este texto bíblico los descalificó. ¿Cómo pueden equiparar a María con Jesús? ¿Cómo pueden llenar un templo que se supone que es para adorar al Altísimo y poner un montón de estatuas? Ya eso los descalificó de la fe. Ya si dicen que creen en Jesús, se contradicen a sí mismos con sus hechos. Entonces, ¿qué parte del templo de Dios, qué comunión tiene con los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Tú eres templo de Dios. Tú eres el templo físico, tú, la iglesia, tú. No estamos hablando de la infraestructura, tú eres ese templo. Entonces, el templo debe estar cumpliendo todo lo que aquí dice. No debo tener yugo desigual con incrédulo, no puedo. O sea, mi yugo ciertamente debe ser desigual. Yo no puedo tener un yugo de igualdad con los incrédulos, no debo. Porque Dios está diciendo que no me une en yugo desigual. Entonces, en este tiempo es un tiempo de revisión. Tengo que revisar mis alianzas. Acabo de recordar algo. Yo conocí unos cristianos que hacían negocio con un santero, no cualquier santero, un santero de renombre, conocido en toda la nación, en toda la región capital. Después creemos que se convirtió, pero te hablo de que estos cristianos iban donde él por sus conexiones, iban donde él por su consejo, iban donde él porque él tenía buenos negocios y eran hombres de Dios. Imagínate eso. Esos cristianos jamás leyeron 2 Corintios 6 del 14 al 16. Y si lo leyeron, dijeron, yo sé algo que tú no sabes, Jesús. El apóstol Pablo se equivocó en esto. Yo sé algo que tú no sabes. Y hacían sus negocios con el hombre. En ese grupo había inclusive uno que se decía ser pastor. Yo conocí a esta gente y yo veía, y cuando los veía yo decía, caramba, ¿y ustedes desde cuándo los conocen? Porque yo conocía a la persona que después se convirtió. Yo decía, pero ustedes le predicaban, jamás le predicaron. Es decir, que la relación que había no era para predicarle, no era para ganárselo para Cristo, no era nada de eso, era simplemente comercial. Y se supone que todo lo que él hacía estaba dedicado a sus dioses, a sus demonios, para que le fuera bien. Y lo que ellos hacían se supone que estaba dedicado a Jesucristo. Entonces, ¿qué comunión tiene Cristo? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? Ninguna. Entonces, así estaban ellos. Quizás tú estás así, quizás el desespero te lleva a ti a pensar que, bueno, tengo que hacer lo que sea, tengo que buscar donde sea, tengo que hacer, porque este es un tiempo difícil, déjame decirte, tú tienes que buscar a Dios, porque el Dios de quien somos y a quien servimos, el Dios que dice en su palabra que somos templo del Dios viviente, ese mismo Dios socorrió a su pueblo 40 años en el desierto. No había negocio, no había intercambio, no había trueque, no había siembra, no había siega, no había cosecha, no había nada. Y ese Dios
se encargó de su pueblo 40 años seguidos. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hacía día por día. Dios sabía que en algún momento a la humanidad le llegaría este tiempo. Y Dios suplía día por día los alimentos. Día por día les daba lo que necesitaban. Y les dio un mandamiento: solamente tomen lo que es suficiente para un día. Y día por día Él se glorificaba, salvo cuando llegaba el sábado, que agarraban para 2 días. Cuando llegaba que se tenía que cumplir el Shabbat. ¿Acaso Dios se murió? ¿Acaso ese Dios desapareció? ¿Acaso nosotros estamos adorando a un Dios distinto a ese? ¿Acaso el Dios que estamos sirviendo es a otro Dios diferente a ese? ¿Acaso Jesucristo no es ese Dios? La Biblia dice que Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Con mano poderosa y brazo extendido lo sacó. Dios sacó a su pueblo del cautiverio. Y Dios le dio victoria sobre el enemigo. Dios abrió el mar rojo para que pasaran en seco. El pueblo se quejó de que no tenían aguas y Dios le dio agua de la roca, y la roca era Cristo. ¿Hay algo que Cristo no pueda darte? ¿Hay algo que Cristo no pueda hacer? ¿Hay algo que Cristo no pueda suplir? ¿Hay algún hambre que Cristo no pueda saciar? Cristo sació a 5,000 hombres en una oportunidad, sin contar mujeres y niños. A 4,000 hombres en otra oportunidad, sin contar mujeres y niños. Y sobraron en una de esas oportunidades sobraron 12 cestas y en la otra 7 canastas. Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios es un Dios capaz. Ellos no repartieron el pedacito de pan y cada uno se comió un mendrujo. No, el pan se multiplicó y los peces también. En el desierto no había pan ni pez que multiplicar, pero Dios los alimentó dándole comida del cielo. Y cuando se quejaron y lo desagradaron, mandó del otro lado del mundo a traer las aves para que comieran carne. Eso es pura Biblia entonces. Eso es pura cháchara. Eso es pura historia. Eso es de aquel tiempo y no de este tiempo. Porque el Dios de aquel tiempo no está con nosotros en este tiempo. Eso es lo que ustedes han creído. Que hacen toda suerte de negocios extraños con gente extraña. En vez de orar y preguntarle a Dios, en vez de orar y pedir la provisión a Dios, en vez de orar y decirle a Dios: Señor, lo que quede es esto, multiplica el aceite y multiplica la harina. Así lo dice tu palabra. Dios dice: y probadme en esto. Y no estoy hablando de diezmo. Dios dice: y probadme en esto. Y cuando dice eso, está diciendo: crean en mí, yo les muestro. ¿Tú has orado suficiente? ¿Has ayunado? ¿Has aprovechado este tiempo? ¿Lo has hecho? ¿O has hecho alianzas extrañas buscando que servirte del maligno, o que los malignos sean tus socios y ellos te provean? Óiganme, este es tiempo de santificación. Este COVID-19 no va a matar al pueblo cristiano, no lo va a hacer. Sigo creyendo esto y puedo equivocarme, pero no quiero estar equivocado. Dios guardará a su pueblo. Dios guardará a sus fieles. Dios se llevará a los que le tocan irse y quedarán los que le tocan llegar hasta el final con las manos levantadas. Yo levanto mis manos creyendo que me toca, en el nombre de Jesús, y le pido a Dios que me guarde. No desafío la muerte, no estoy desafiando al COVID-19 metiéndome en sitios donde no debo estar. Me arriesgo en salir y comprar algo y regresar a mi casa y guardarme. Estoy orando, estamos ayunando, estamos buscando la presencia de Dios, estamos creyendo en los escritos de la Biblia, estamos creyendo eso. Y aquí estamos, hablándote a ti, que te atrevas a creerle a Dios, que te atrevas a orarle a Dios por la provisión,
que te atrevas a creer que Dios va a suplir. Mi hermana se quedó sola en Trinidad Tobago. Este es un testimonio. Mi hermana estaba en un sitio donde no había provisión. Mi hermana se enfermó. Ellos la llevaron y la soltaron en el médico pensando que tenía el COVID-19. Caramba. Y una tos extraña, una cosa. Y un dolor en el pecho. No era ningún COVID-19. Era una gripe de esas vulgar y silvestre. Y ahí la dejaron. Habló con la gente del hospital, le dieron la cola en una ambulancia, las llevaron otra vez a la casa. Y mi hermana sin poder trabajar y sin poder producir. Y nosotros le metimos un clamor a Dios. Envía los cuervos. Ya lo hiciste antes. Envía a quien tengas a bien enviar. Tú eres un Dios que suple. Envía a alguien. Pon gracia en el vecino. Pon gracia en el amigo. Pon gracia en el jefe donde ya no puede ir a trabajar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Mandó una mujer y le llevó $100. El lugar donde ella da clases, la llamaron y se están encargando de su manutención. Ese es el Dios de quien soy y a quien sirvo. Ese es tu Dios. ¿Qué dice Dios entonces? No te unas en yugo desigual con el brujo, el hechicero, el santero, el palero, el espiritista, el babalao, el mamalao, el parabaño, por más que tengan. No te unas con ellos. Aparte que debo decirte esto. ¿Estás casado con un tipo así? ¿Con una mujer así? ¿Viviste con una persona así? ¿Tu marido era brujo? ¿Era babalao, mamalao, palomayombe, ese tipo de cosas? Si tú estuviste en una relación de este tipo, tú necesitas liberación. Porque la Biblia dice, y la Biblia no miente, que el que se une con ramera, uno es con ella. El que se une con brujo, uno es con él. Y el que se une con santero, uno es con él o con ella. Entonces, Dios no quiere que te unas. Ahora, si tú llegaste a Cristo de esa manera, pues hay algo que llaman liberación. Podemos orar por ti para que Dios rompa esa cadena y Dios destruya todo pacto que te mantiene esclavo. Bendito Dios. No te unas entonces en yugo desigual. No tengas compañerismo con la injusticia. Tú estás llamado a ser justo. Fuiste justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por ti con sangre. Fuiste hecho justo. Tú estabas descalificado y yo también. De las tinieblas nos sacó, nos trajo a su luz admirable, nos arrebató prácticamente del infierno, nos justificó, es decir, que nos hizo justos delante de Dios, para que vivamos en justicia. Y Dios te dice, no puedes tener compañerismo con la injusticia, porque fuiste llamado a ser justo. Bendito Dios. Dios también dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Si de las tinieblas te saqué, ¿cómo vas a tener comunión con las tinieblas de nuevo? ¿Cómo vas a volver al lugar donde te saqué? Nunca más, Dios dijo, vuelvas a Egipto. Nunca más vuelvas acuérdate del hueco de la cantera de donde te saqué. Acuérdate de la piedra que te corté, yo te saqué. Acuérdate de eso. No para volver, sino para tenerlo como recordatorio. Jamás vuelvas ahí. La palabra dice que ninguno que pone sus manos sobre el arado y mira hacia atrás es digno de caminar con Jesucristo. Hey, eso implica que tú eres luz y que las tinieblas están prohibidas para ti. Que no puedes mirar hacia atrás para volver a eso, sino para recordar y decir, gracias Señor, de esto me sacaste y a esto jamás regreso. ¿Qué concordia entonces tiene Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo? ¿Qué acuerdo puede haber entre un Dios 3 veces santo y uno que es maldito y que está condenado al fuego eterno? Ya él fue juzgado. Ya él no le toca más nada. Ya él fue juzgado, sentenciado y condenado. Solo se está esperando el momento de la ejecución de lo que Dios dijo.
Entonces Cristo no necesita tener concordia, acuerdo con Satanás, ni que su pueblo lo tenga tampoco. Él es un Dios 3 veces santo. Él es el Rey de los santos. Es tu Rey y es mi Rey. Así tenemos que andar. ¿Y qué acuerdo del templo? Entre el templo de Dios y los ídolos. Hablando de idolatría, ¿tú crees que solamente es una imagen, una estatua? Hay gente que idolatran el físico, el sexo, el marido, la esposa, el carro, las posesiones, el dinero. Dios ve todo eso. ¿Qué comunión y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Tienes algún ídolo? ¿El dinero es tu ídolo? Entonces Mamón es tu jefe. Todas estas cosas las está viendo Dios y está aprovechando este tiempo para que tú veas, te retrates o no, y ores adecuadamente y le digas: Dios, perdóname. Señor, he caminado de esta manera. He tenido estas cosas que no sirven en mi vida. Me arrepiento y me vuelvo de ese mal camino, Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Dios? Te voy a decir lo que va a hacer. Te lo voy a decir porque, ¿sabes? Dios no deja nada por fuera. No lo deja. El Señor es bueno y Él nos anima. Y en el verso 11 de 1 Corintios 6, el verso 11 dice, primero te leo 1 Corintios 6, del 9 al 10, y lo leo completo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos, repito, injustos, no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Caramba, Dios dijo primero que no tengamos comunión, relación con las tinieblas, con los ídolos, con la injusticia, con todas estas cosas. Ahora yo te narro esta lista, y esta lista que está diciendo las cosas y la gente que las practica, que son aborrecidas por Dios. Quizás de muchas de estas cosas te sacó Dios, a ti, a mí. No todas, pero algunas quizás. La borrachera, la avaricia, la maledicencia, la mentira, bendito Dios, la fornicación, alguna que otra idolatría, adulterios, quizás. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, Dios está diciendo: hey, no tengas comunión con eso. Apártate de eso. Toma este tiempo de confinamiento para orar y buscar mi rostro. Para orar y buscarme a mí, al único Dios, al Dios verdadero. Pero en el verso 11 Dios dice, haciendo mención a las cosas que te acabo de nombrar, y esto erais algunos. Es decir, Dios sabe de dónde nos sacó. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, del cual somos templo y morada. Aleluya, bendito Dios. ¿Qué te parece? Entonces, la reflexión para ti, para nosotros en este tiempo es que debemos estar buscando a Dios, que debemos aplicar la herramienta del ayuno. Aprovecha el momento para invitarte a ayunar parcialmente. 8 de la mañana, no es que vas a comer a las 6 ni a las 5 ni a las 4. Digo por los que duermen tarde, se paran un poquito. A las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pura oración, lectura bíblica. Un ayunito para ir calentando los motores para lo que viene. Dios nos va a bendecir. Ya nosotros empezamos.
Yo te animo a que hagas lo mismo. Saca la Biblia, comparte los textos con la familia. Dios va a revelar, el poder de Dios va a caer en esos sitios. Habrá bendición, habrá sanidad, porque Dios quiere con su pueblo. Tú eres pueblo suyo. No tengas comunión con otras cosas ni con gente, con el chismoso, con el maldiciente. No, el homosexual, barajo el tiro, no hagas eso. Esa gente espuman, es vergüenza, espuman su maldad. Ay, que él es chévere. Ay, que él es chévere, él es así, pobrecito nada. Anda con tu chévere por otra parte, pero para acá no. Porque Dios dice que no debo tener comunión con esas cosas. Así de fácil. Entonces, te animo a que te vuelvas a Dios. Tú dirás, pero es que yo nunca me fui, yo estoy en Dios. A que te vuelvas a Dios de todo corazón. A que hagas la voluntad de Dios. A que apartes el pecado. A que cortes toda relación, toda alianza con los malignos. A que la cortes. ¿Qué parte de cortar entiendes y qué parte no entiendes? Cortar significa cancelar, erradicar, romper definitivamente. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué te parece? ¿Será que hacemos eso? Quiero que hagas esta oración conmigo. Digan conmigo, Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que no puedo salvarme a mí mismo, pero creo en el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Creo que entregaste tu vida para volverla a tomar el tercer día. Resucitaste y vives para siempre. Creo esto y te doy gracias por ser mi Señor, por ser mi Salvador. Amén y amén. Los bendigo mucho. Los invito para el domingo a la misma hora, 2 de la tarde, donde vamos a estar hablando la palabra del Señor y animándolos a que resistan. El COVID-19 no es más grande que Cristo. El poder del COVID-19 para matar no es más grande que el poder de Cristo para dar vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección. Por lo tanto, si tengo que escoger entre dos poderosos, me quedo con el más poderoso. Cristo es el más poderoso. Amén. Entonces, declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y los nuestros, guarda tus pensamientos y los nuestros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciban la paz de Dios. Manténganse fuertes, manténganse firmes, mantengan la fe en alta, manténganse creyendo, rompan todo yugo extraño en el nombre de Jesucristo. Los amo y los bendigo mucho.